Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos, buenas noches. Qué lindo estar nuevamente predicando la palabra del Señor. Es un privilegio hermoso que Dios nos ha concedido. Antes de entrar de lleno en el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para ministrar el área familiar y matrimonial, en esta noche le quiero recordar que hoy viene la temporada número 12 de nuestro retiro de invierno, ¿verdad? Más 8 temporadas del retiro de verano, sería la temporada número 20 de retiros. Esta semana vamos a invitar a algunos pastores de África, de Oceanía y de Asia, que están dentro de la red ministerial, para que usted también los conozca y ellos nos puedan equipar y ministrar, edificar con la palabra, pero para que los vayamos conociendo. Yo creo que este encierro, esta pandemia nos ha dado esa oportunidad. De Europa, no sé si le mencioné también, pero también ellos van a estar con nosotros. Ellos sí, en español. Los otros los vamos a tener que traducir. Bueno, eso para que esté pendiente, y siempre los 3 foros de preguntas y respuestas y las oraciones que hemos estado haciendo a la finalización de dichos foros. Hoy en la noche yo quisiera conversar con usted, pues desde luego el tema familiar, el tema matrimonial, y yo le he llamado a este tema por la índole que trae, ¿verdad?, de que es matrimonio, que le puse la casa de David. Recuerde usted que hemos estado platicando de cómo se fue fortaleciendo la casa de David y cómo se fue debilitando la casa de Saúl. Cómo se debilita una casa y cómo se fortalece otra. Sin embargo, hoy esta casa de David fortalecida, le tenemos que hacer unas reparaciones, según la Biblia. Y para ello, como se le dice casa de David, pero también se le dice tabernáculo de David, ¿verdad? Entonces se recordará, incluso a veces cantamos aquel himno que dice: vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor, cantando alabanzas, bueno, con alegre danza. Bueno, ese himno hermoso realmente. Pero la casa de David también se puede homologar con el tabernáculo de David. Ahora, el tabernáculo de David es una promesa que Dios dio de que lo iba a restaurar en Hechos capítulo 15. Dijo que él iba a restaurar el tabernáculo de David. Esta era una profecía que estaba escrita en el libro de Amós, y que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, lo repite Jacobo, que era el que estaba presidiendo la reunión apostólica en ese momento, ¿verdad? Con esto coinciden las palabras dichas por el profeta después de estas cosas, restaurar el tabernáculo de David que estaba caído. Entonces, aunque la casa de David fue fortalecida, en algún momento, interesante, hermano, se desmoronó. Pero como tenía promesa y Dios había dicho que nunca iba a dejar de ser esa casa, y que sobre el trono de la casa de David se iba a sentar un rey y sacerdote eterno, entonces Dios lo restaura. Entre paréntesis, esto a mí me recuerda aquel texto tan famoso que casi todos los cristianos lo usamos, que dice: instruye al niño en el principio de su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. Pero lo que pasa que lo decimos así, y está hablando de las 2 puntas de la vida: niñez y senectud, niñez y vejez. Instruye al niño, cuando fuere viejo, y lo que esté en medio. Entonces puede ser que alguien se haya apartado cuando esté en medio, pero el que lo instruyeron de niño lo va a recuperar el Señor. Ese es lo que yo veo ahí de la promesa. Entonces la casa de David
fue bendecida y fortalecida en el principio. Y luego cuando pasó el tiempo, se destruyó. Y entonces al final la reconstruyen. Entonces yo quiero hablarle, si vamos allá a la pantalla, de la restauración del tabernáculo de David, pero bajo la perspectiva de la casa. Es importantísimo. Ahí va a ver usted, a mí cuando lo estaba estudiando, yo nunca lo había visto de esta manera y me resultó de mucha bendición. Entonces, estos son los dos versículos conducentes. Yo quiero que le ponga mucha atención porque luego de aquí vamos a sacar el mensaje de la familia. Aquí está escondido. Hechos 15:16. Después de estas cosas, volveré y restauraré el tabernáculo de David que ha caído, y reconstruiré sus ruinas, y lo reedificaré. Eso es lo que dijo el apóstol que estaba presidiendo en aquel concilio. Pero ¿de dónde obtuvo él esta profecía? Fue el libro profético Amós 9:11. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y la reedificaré como en el tiempo pasado. Entonces, lo que yo quisiera hacerle notar a usted, voy a hacer uso de la pantalla de la pizarra esta. Lo que yo quisiera hacerle ver, y lo voy a leer aquí, en Hechos, en el capítulo 15, verso 16. No sé si lo podemos enfocar directamente, o si no en la pantalla, en la televisión. Pero lo que dice, mire, este es Hechos 15, 16. Se lo puse así porque yo quiero que usted mire la diferencia. Tiene 4 puntos. Primero dice, después de esto volveré. Es el punto número 1, que ahí está señalado. Reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Eso usted lo puede leer en Hechos 15, 16. No me lo estoy inventando. Y número 3, reedificaré sus ruinas. Acá. Número 4, lo levantaré de nuevo. Pero ¿de dónde sacaron esto? Lo sacaron de Amós. Entonces ahora ya miramos la pantalla completa. Mire cómo dice, en aquel día, digamos, después de esto volveré, es coincidente con en aquel día. Reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, es el equivalente a levantaré el tabernáculo caído de David. Pero lo que decía Amós en el punto 3 era repararé sus brechas. Y eso no lo dice Hechos. Hechos no dice nada de brechas. Y ahorita vamos a conversar un poquitito de eso. Y número 4, levantaré sus ruinas. Y eso coincide con reedificaré sus ruinas. Y número 5, la reedificaré como en tiempos antiguos. Y aquí sería lo levantaré de nuevo. O sea que el 3 de Hechos coincide con el 4 de Amós. El 4 de Hechos coincide con el 5 de Amós. Pero en los Hechos no aparece repararé sus brechas. Entonces, aquí lo que primero tenemos que conversar es lo siguiente, y que lo hemos platicado muchas veces. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son un matrimonio. La Biblia es un matrimonio. La Biblia no se resta. La Biblia se suma. La Biblia no tiene contradicciones. La Biblia se explica a sí misma. Y claro, por el Espíritu. La Biblia tiene contextos. Entonces, cuando el apóstol Jacobo hace la referencia en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 16, al respecto de la restauración del tabernáculo de David, él deja ahí vacío, pues, una de las partes. Pero cuando nosotros vamos y analizamos, porque así está, mire, así es en toda la palabra profética. Solo por ponerle algunos ejemplos, digamos, Malaquías, he aquí yo envío a mi siervo Elías, él hará volver el corazón de los padres a los hijos, lo hemos conversado, y el de los hijos a los padres. Lucas dice la misma referencia de Malaquías 4, 5 y 6, pero ya no dice, dice el corazón de los padres a los hijos, ahí sí lo dice.
Pero después dice, y el de los rebeldes a la obediencia de los justos. Es decir, que cuando se lee contextualmente, encaja, empalma. Cuando vemos algunos otros versículos como el justo por la fe vivirá, que empieza a mencionarse en el Antiguo Testamento, en el Nuevo se explica, mi justo por su fe vivirá. Entonces empalma, explica mejor. Eso es lo que hace el Nuevo Testamento juntamente con el Antiguo. Por eso para mí es un error quererse basar únicamente en el Nuevo Testamento y desechar lo que está en el Antiguo, porque es un matrimonio. Es un matrimonio. Los 39 libros del Antiguo Testamento tienen que casarse con los 27 del Nuevo. Ok, pero entonces volvamos aquí, otra vez a la carga. El punto central sería, si lo vemos acá, Hechos 15, 16, el punto número 3 de lo que está escrito en verde, en las referencias en verde, que es las brechas. Reparar sus brechas. Entonces, expliquemos un poquito lo que es una brecha. Brecha, bajo la perspectiva militar, es una abertura, rotura o resquicio, un hoyo en el muro de una fortaleza y también en una formación militar. La primera para poder penetrar en el cuartel del enemigo y la segunda para dividir las fuerzas del ejército y así lograr que la casa dividida no permanezca. Entonces de esto, déjeme platicarle brevemente esta explicación. Digamos, si estaban asediando una fortaleza, para poder conquistar la fortaleza, primero tenían que hacer una brecha. Esto lo hacían con arietes, lo hacían con catapultas incendiarias, con lo que ellos llamaban el fuego griego, y le tiraban solo al mismo lugar y al mismo lugar, y cuando iban golpeando y golpeando y golpeando, se derrumbaba esa pared, y eso se le llamaba brecha. En una fortaleza, eso se le llamaba brecha. Entonces toda la gente entraba, el enemigo entraba por ahí, por esa brecha que habían hecho los que la estaban asediando. Ahora, si era una batalla campal, en donde había un ejército aquí y el otro ejército aquí, no habían fortalezas, entonces una de las cosas que hacían los generales, los que estaban dirigiendo, era, sobre todo si el ejército contrario era muy numeroso, lo que hacían era que mandaban la caballería para penetrar en medio de la fuerza contraria y hacer una brecha. Al hacer la brecha, dejaba de haber comunicación. Y de un lado, por ejemplo, si de un lado tenían armas, alimentos, insumos que le iban a ser necesarios a los que iban a la vanguardia, entonces los dejaban sin nada y era más fácil derrotarlos. Por eso el Señor dijo que una casa, estamos hablando de la casa, hacia eso voy, una casa dividida no va a permanecer. Entonces ahora viene el Señor, interesantemente, y dice que el tabernáculo de David, lo que él va a hacer es que va a reparar sus brechas. Esto quiere decir que para destruir esa casa de David, ese tabernáculo de David, los que la destruyeron, porque hermano, si no está destruida, ¿para qué restaurarla? Si hay una restauración es porque tuvo una destrucción. Entonces, si ahora viene la restauración, es porque tuvo una destrucción. ¿Cómo hicieron para destruirla? Hicieron una brecha. Dividieron entonces eso, y eso lo podemos ver en la Biblia. Dividieron eso, porque usted se da cuenta que aquí está David y su hijo Salomón empieza a reparar una brecha en Milo, así se llamaba ese lugar. Y entonces se le levanta un enemigo que se llamaba Jeroboam por haber reparado esa brecha. Pero cuando vino Roboam, el hijo de Salomón, nieto de David, él muy lento no oyó el consejo de los ancianos, de los sabios que acompañaban a su padre. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dividió, hubo una brecha y se dividió Israel y Judá. Y ahí los vencieron.
Entonces, por eso Dios lo que quiere para la restauración del tabernáculo de David es reparar las brechas. ¡Ja! Eso es glorioso. Y ese es un tema que es deleitoso y que lo deberíamos de estar conversando, discutiendo, analizando, porque tiene mucha simbología, mucha tipología para nosotros. Entonces, ya entendimos eso. La restauración del tabernáculo de David no se va a dar si no cuenta con ese elemento, reparación de brechas. Reparación de brechas. Ahora miremos aquí otra cosa, porque estamos hablando de las casas. Las brechas en las casas. Entonces, miren lo que dice esta versión, Reina Valera contemporánea, Amós 6:11. En efecto, el Señor ha dado la orden de reducir a escombros, ojo, la casa mayor, y de abrir brechas en la casa menor. Entonces, déjeme explicar de qué se trata esto. ¿Cuál es la casa mayor? Vamos a utilizar otra vez la pizarra. Aquí, digamos, la que dice Amós 6:11, ¿verdad? Amós 6:11. Casa mayor y casa menor. Porque recuérdense que estos son simbolismos que nosotros debemos de entender, porque son cosas que vienen a nuestra vida con ejemplos, y que son cosas que se escribieron espiritualmente y necesitan ser explicadas espiritualmente. La casa mayor representa a la iglesia. La casa menor representa las casas le voy a poner yo aquí, mejor de otra manera. La casa menor representa las familias que integran la iglesia. Entonces, si tenemos familias débiles, la iglesia, por más que sea numerosa, la iglesia, por más que se mire que es fuerte, que es poderosa, además de numerosa, que tenga incluso bienes económicos, si tiene familias debilitadas porque se les abrió brecha en las casas, entonces la casa mayor también va a ser destruida. Y eso es algo que nosotros tenemos que analizar y pues está en Amós capítulo 6, verso 11. Entonces ahora lo que tendríamos que ver, y eso es bien importante, es cómo se destruyeron, por qué se destruyeron esas cosas. ¿Para qué? Pues con el único propósito de restaurar. ¿Por qué razón? Mire, aquí envío a mi siervo Elías. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Ok. Luego viene el Señor Jesús y dice, a la verdad, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Ahora Jacobo dice en Hechos 15:16 que va a hacer la restauración del tabernáculo. Note usted que estamos hablando de restaurar el tabernáculo de David, pero al verlo con el contexto de Malaquías, empezará por la casa. Entonces, a mí que no me vengan con cosas, hermano, que la restauración del tabernáculo de David es únicamente musical y que la alabanza y que van a tener coros, himnos. Si no hay restauración en la casa, no hay por este mismo Amós 6:11, no va a haber una restauración del tabernáculo de David. Esto es bien importante que lo analicemos, muy importante. Excuso decir, no estoy diciendo, ni menospreciando, ni descalificando la importancia que tiene la alabanza, sino que lo que estoy diciendo es que incluso muchas personas que se llaman a sí mismos salmistas, adoradores, y que participan en grupos de alabanza, tienen su hogar destruido. Entonces, ¿cómo van a restaurar la alabanza si su hogar está destruido? Y yo no estoy hablando esto con un espíritu de acusador, porque en el nombre de Jesús reprendo eso. Usted sabe que el acusador es el diablo.
y yo reprendo en el nombre de Jesús. Solamente la Biblia dice, no participéis de las obras estériles de las tinieblas, pero desenmascaradlas. Entonces eso es lo que se tiene que hacer. Volvamos aquí. Entonces, Amós 6:11. En efecto, el Señor ha dado la orden de reducir a escombros. Ahora, ¿por qué el Señor dio esa orden? ¿Cuál es la razón? Cuando usted lee Amós, déjeme conversarle esto. Mire, cuando usted lee Amós, los 10 versículos anteriores, no se los voy a leer porque quiero avanzar en otras cuestiones. Ahí le habla el Señor a la gente que vive reposada en Sión, a los que se acostumbraron, a los que viven y están en camas de marfil, dice, y que comen lo más gordo del ganado, pero se olvidan de la destrucción del pueblo. Entonces, como consecuencia de esa falta de sensibilidad espiritual y también social, el Señor trajo esta orden. El asunto aquí es, eso fue lo que destruyó, eso fue la brecha que se utilizó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Reparar las brechas. Pero no vamos a poder reparar las brechas si no sabemos cuáles son los problemas que las originaron. Y eso es lo que pretendemos en este momento para ir y componer. Si usted quiere utilizar la palabra parchar, pues utilícela, pero la Biblia nos narra en Esdras, Nehemías y en otro montón de libros que se tenía que reparar las brechas. Y ya le dije que Salomón reparó la brecha que había en Milo. Es decir, él llegó, era un pacificador y su reino es uno de los más grandes que existe, pero le tocó reparar. Él hubiera podido decir, boten todo el muro y hagan una muralla más grande que la muralla china. Pero no lo hizo, reparó lo que ya estaba. Restauración. Entonces miremos, yo le quiero hablar de esto brevemente, porque esto son las brechas reconocidas por los sociólogos, psicólogos, los humanos, nosotros mismos, pero también están en la Biblia. En Colosenses capítulo 3, verso 10, versión del año 60, lo podemos ver más adelante. Pero miremos, brechas generacionales, brechas sexuales, brechas culturales, brechas económicas, brechas raciales y brechas religiosas. Híjole, hermano, bueno. Entonces ahora volvamos otra vez a la carga. Todavía no hay modo que entre en algunas brechas, pero esto lo podemos seguir conversando. Sí, hermano, yo no sé si usted tiene algún lugar a donde ir hoy en la noche, si hay toque de queda todavía, no sé. Yo todos estoy en toque de queda. Hay que cuidarse. Pero mire pues, brechas generacionales. Este es un concepto que los sociólogos incluso han querido inventarse y tal vez etiquetar a las generaciones. Y eso a mí no me gusta etiquetar a la gente, ni que me etiqueten a mí tampoco. Pero no cabe duda que sí se hace una especie de, ¿cómo decirle? Se hace una especie de segmentación. Esto empezó a darse con una generación a la cual le llamaron la generación Baby Boomer. Generación Baby Boomer. La generación Baby Boomer fueron todos aquellos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1964. Esos tienen cierta característica. El problema que tenemos, bueno, no es un problema, es una bendición, pues, el problema que tenemos es que según los sociólogos que dividen generación Baby Boomer, generación, todas las demás generaciones que vinieron después hasta la posterior a la Millennial, así los han etiquetado ellos, estamos viviendo el mismo espacio de tiempo. Lo único que llegamos, déjeme otra vez utilizar aquí esto para darme a entender. Le voy a poner generación 1, generación 2, generación 3, con el propósito de ahorrar un poquito de tiempo.
Pero esta sería la baby boomer y esta la posterior a la millennial. Aquí sería la millennial, aquí hay una generación que creo que es la Z y aquí es una X, creo yo, algo así. Pero estos de la generación 1 nacieron entre 1945 y 1964. Estos últimos nacieron a partir del año 2000. El asunto es que tanto los de acá, de 1945, que vamos a ver, 45 tendrían que tener 75 años ahorita. 75 años. 64, ¿cuánto sería 64? Serían 6, 46, 66. Serían 66 años. Creo que así es. Sería 64 para el 2020. Esos están vivos en este momento. Por cierto que a esos se les dice que son los del grupo de riesgo, ¿ah? Pero también están vivos los que nacieron en el 2000 y ahorita tienen 20 años. Pero también están los que están entre estas tres generaciones, que están entre los 65 y los 20 años, que ahí son 40 años de diferencia, 45 años de diferencia. Entonces, imagínese usted, estos de aquí están reportados que era gente que el varón trabajaba fuera de la casa, la mujer se quedaba en su casa, eran más estables, permanecían mucho tiempo, incluso algunos toda la vida permanecían en un trabajo. Estos no. Los últimos dice que permanecen a veces permanecen 2 años en el trabajo. Entonces hay una cosa que ni siquiera podemos, ¿cómo decirle?, convivir. Y si a esto le añadimos la brecha digital, entonces tendríamos un poco más de problemas todavía, ¿verdad? Digamos, algunos de estos ni siquiera utilizan las mismas redes sociales que estos. Digamos, estos que están hasta aquí abajo utilizan Snapchat, por decirle algo. Hay TikTok. Eso lo utilizan estos de aquí. Esos de aquí hasta ahorita se están metiendo en Facebook. Entonces hay una brecha. Ahí hay una brecha. Eso sería una brecha generacional. Entonces, al no comprenderse, se divide la casa. Y eso es un lío. Porque entonces ya le dije que una brecha es una apertura, un hoyo, una rotura que hace el enemigo para penetrar en la fortaleza de uno. Entonces, si hay una brecha generacional que no estamos atendiendo en nuestra casa, esa podría ser. Creo que ahí tendríamos nosotros que tener un poquitito más de cuidado con ese tipo de brecha. Pero yo necesito que el Señor ayúdame, Padre Santo, para poder explicar esto y llegar también a algunos versículos que yo veo en la misma palabra de brechas. ¿Por qué se hicieron brechas? ¿Por qué el Señor permitió que se hicieran brechas? Ahorita les estoy explicando cuáles son, pero después les voy a explicar por qué se dieron esas brechas, porque el Señor fue el que las permitió, pero como consecuencia de que habían problemas. La otra es una brecha sexual. La brecha sexual es en descalificar al sexo contrario. En algún momento la descalificación fue hacia las mujeres, de los hombres hacia las mujeres. En este tiempo es una brecha que es un movimiento que está propugnando, está saliendo, está brotando, está batallando para descalificar al hombre. ¿Y quién lo está haciendo? Las mujeres. Mire, no me voy a meter a hablar ni de cosas de política, ni feminismo, ni nada, pero hay una brecha. De que hay una brecha, la hay. Entonces, imagínese usted que hay una brecha de tipo sexual dentro de la misma casa y que la mujer esté tratando de descalificar la autoridad que bíblicamente Dios le dio al hombre en 1 Corintios capítulo 7 y capítulo 11 y toda la Biblia. O que el hombre esté tratando de minimizar la jerarquía que Dios le dio a la mujer redimida, en donde dice ya no hay varón ni hembra.
y no haya eso, entonces hay una brecha sexual. Mire, le voy a contar en la Biblia. Mire pues, había una brecha sexual entre Job y su simiente. Porque él oraba por sus hijos varones, pero no oraba por sus hijas mujeres. Cuando les dio herencia a los hijos varones, pero no les dio herencia a sus hijas mujeres. Entonces había una brecha sexual en una casa. Entonces eso a los ojos del que lo está viviendo, mire, al que le va bien no alega, ¿va? Pero al que le va mal se llena de amargura y entonces ahí hay ruptura en esa casa. Oye, la otra brecha que le dije es cultural. Hay una brecha cultural. La brecha cultural es, ok, tú lees mucho, eres muy leído y escrevido, dicen en mi tierra, y el otro no le gusta leer, apenas, a duras penas lee, y sí aprendió a comunicarse con escritura, pero muy primitivo, y un montón de faltas de ortografía. Entonces uno menosprecia al otro, y el otro al sentirse menospreciado desecha al otro, y hay una brecha también. Y eso se da dentro de la iglesia del Señor Jesucristo y se da dentro de las casas también. La brecha económica. La brecha económica también. Mire, le voy a leer las brechas. Vamos a ver, en Colosenses. Si me acompaña aquí a Colosenses en el capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver los diferentes... Mire cómo dice, quisiera leer esta. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno. Es decir, se va renovando hasta la epignosis. Pero en esa epignosis, oiga lo que dice el verso 11, en esa epignosis no hay ni griego ni judío. Si no hay epignosis, si usted mira ahí griego y judío, eso sería una discriminación racial. Griego y judío. Circuncisión o incircuncisión. Esa sería una discriminación religiosa. Bárbaro o escita. Esa sería una discriminación de índole cultural. Usted sabe que los romanos, a todos los que no eran romanos les decían que eran bárbaros, pero les decían bárbaros menoscabándolos, pues. Era un término peyorativo que los estaban haciendo de menos. Esclavo o libre. Esa es otra discriminación. En ese tiempo había esclavitud, pero ahora podríamos ver ahí sería una discriminación de tipo económica. Entonces, todas esas, volvamos otra vez aquí, todas esas van a afectar la casa. Ok. Entonces, ¿qué le parece si continuamos? Vamos a ver, ya más o menos le dije. Ahora entremos en el desarrollo de por qué razón vinieron estas brechas. Bien, las brechas laborales. Hay un montón de brechas que se desprenden de las brechas sociales. Mire pues, déjeme explicarle esto. Antes de entrar otra vez se lo digo, pero todo lo que le estoy diciendo es Biblia. Por eso incluso las brechas que los sociólogos ponen, se las puse con Colosenses 3, 10 y 11. Pero mire esto lo que le voy a decir. El origen de las brechas está motivada por una potestad de las tinieblas, que en el antiguo tiempo fue identificado como Baal Perasim, cuya traducción literal es el Señor de las brechas. El Señor de las brechas. Es un escrito que yo puse aquí, que lo puse, por si usted lo quiere buscar en un diccionario, no está. Sí está que Baal Perasim quiere decir el Señor de las brechas. La explicación no está. Esta potestad trabaja en sinergismo con la potestad llamada Abadón, que es descrito como el que destruye desintegrando en piezas. Y eso es dividiendo. Ok, entonces déjeme hablarle nuevamente acá antes de seguir, porque ya por fin llegué
a esas brechas y por qué Dios las permitió y cómo las podemos ir quitando en nuestras casas para poder llegar a la restauración del tabernáculo de David. Si hay una división en la casa, créame, hay mano peluda detrás. Si hay una división en la casa, hay algo detrás que está fastidiando. Detrás bambalinas está sucediendo algo. Y generalmente la gente no acepta eso. La gente dice, es que teníamos incompatibilidad de caracteres. No. Atrás había algo. Y ese algo era una potestad de las tinieblas. Eso lo tenemos que analizar, ver bien. Eso lo tenemos que hacer de esa manera. Ahora, miremos qué puede haber sido utilizado. Acompáñeme, por favor, a la pantalla. Biblia textual, tercera edición. Isaías capítulo 30, versículo 13, dice de la siguiente manera. Este pecado será como brecha. Este pecado será como brecha que amenaza, ruina y se extiende de lo alto del muro hasta que súbita y repentinamente se desploma. Ok, entonces mire, hay un pecado que hace una brecha en la casa. Aquí en esta Biblia textual, ellos tradujeron este pecado. En otras versiones, como la versión de las Américas, no ponen así, sino que ponen esta iniquidad. Y nosotros hemos conversado de que no es lo mismo transgresión, pecado e iniquidad. Iniquidad es el grado superlativo de ofensa hacia Dios que se hace. Entonces, ¿cuál es ese pecado que puede destruir una casa y que la gente no lo toma en cuenta? Acompáñenme para que lo podamos leer en Isaías, el contexto, Isaías capítulo 30. Vamos a ver Isaías capítulo 30, versículo, ¿cuál le había dicho? 13. Por esta iniquidad será para vosotros como un muro agrietado, dice aquí, ¿verdad? Es una brecha a punto de caer. ¿Pero cuál es? Miremos hacia atrás qué fue lo que pasó. Mire pues, ¿qué fue lo que pasó? Desde el verso 9. ¿Cuál es el pecado que Dios está señalando? Este es un pueblo rebelde. Ay. Hijos falsos. Mire qué descripción la que está dando el Señor. Hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. ¡Qué terrible! Verso 10, que dicen a los videntes, no veáis visiones, y a los profetas, no nos profeticéis lo que es recto. Decidnos palabras agradables, profetizad ilusiones. Apartados del camino, desviados de la senda, no oigamos más acerca del Santo Israel. Por tanto, así dice el Santo Israel, ya que habéis desechado esta palabra y habéis confiado en la opresión, en el engaño, y os habéis apoyado en ellos, por esta iniquidad abriste brecha. Por esta iniquidad será para vosotros como muro agrietado. Por esta iniquidad, por este pecado, os será como brecha que amenaza ruina. Ok, entonces platiquemos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo para que los hogares sean destruidos? ¿Por qué se abrió una brecha? Porque ahorita ya no estoy hablando de la religión judaica que de alguna manera tuvo dentro de sí mismos al tabernáculo de David, que tuvo el tabernáculo de Moisés, que tuvo el templo de Salomón, el templo de Silo y el tabernáculo de David. No, ahorita estoy hablando de la sombra, de la figura de lo que Dios dice que es la casa. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues usted lo acaba de leer. Usted lo acaba de leer. No quisieron recibir la instrucción del Señor. No quisieron recibir la instrucción del Señor. Esa palabra, instrucción del Señor, habla la palabra es mucar, y que quiere decir instrucción, freno, castigo, reprensión también.
Entonces, amado hermano, mire, hay un montón de gente que no quiere recibir instrucción, que no quiere recibir un alto de parte de Dios basado en la palabra que se lo va a dar el pastor, el predicador, el ministro. Le va a decir, no está bien lo que estás haciendo. Tu casa no la deberías de estar manejando de esa manera. Entonces, se ofendió. Pues me voy a otro lugar en donde me pongan un camino de rosas para poder entrar a la iglesia y que yo siempre tenga la razón, porque entonces en una manera mercadotécnica, mercadológica, agarran aquella, digamos que verdad, porque no es verdad, pero es un principio mercadotécnico, el cliente siempre tiene la razón. Entonces en la iglesia el cliente es la oveja, siempre tiene la razón. No, discúlpeme, el que tiene la razón siempre es Dios. Y cuando tú o yo estamos saliéndonos, como dicen en mi tierra, del huacal, entonces el Señor viene y pone y manda un mensaje. Entonces rechazar ese mensaje, decir, no, a mí sí que no me hablen de eso. A mí sí, no. Cualquier cosa. Así, me gusta mucho que dicen, que predican y todo, pero eso sí no. Estás abriendo brecha. Y después de que se abra brecha, van a destruir esa fortaleza. Sí, Señor. Pero lo siguiente que leímos es que empezaron a decirle a los videntes, no vean visiones. No profeticen eso, profetícennos las cosas que a nosotros nos gustan. Y hermano, cuánta clase de profecía y de profetas se han levantado que tienen como trabajo ir a cada congregación. Es un modo de vida. No es un ministerio, sino que es un modo de vida. Mire, con todo respeto, pero no sé qué están haciendo ahorita, porque no pueden viajar ni los pueden recibir en una iglesia presencial. No tienen que ver cómo hacen porque tienen que sobrevivir, ¿verdad? Ay, perdóname, Padre, tal vez no debería haber dicho eso, pero ya lo dije y ni modo, a golpe dado no hay quite, ¿verdad? Entonces esos profetas que llegan, así te dice el Señor, tú vas a ser la iglesia más próspera de esta región, tú vas a tener tales y tales cosas, de tus entrañas vas a ser cabeza y no cola, de tus entrañas saldrán esto. Y tal vez hay un pecado enquistado como el de 1 Corintios capítulo 5, como el de uno que tenía a la mujer de su papá como su amante. Y el apóstol Pablo les dice, pero ¿ustedes qué les pasa? ¿No están abundantes en dones, pues? ¿No tienen dones de discernimiento, de profecía y todo? ¿Y por qué no han disciplinado a ese? Ese me lo entregan a Satanás ahorita. No, pero eso sí no les gustaba. Dice la Biblia que se entristecieron por eso. En la segunda carta a los Corintios, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7, Pablo se los menciona esporádicamente, pero más puntualmente en el capítulo 7, y entonces les dice, sí se entristecieron. Pero ya dejen en paz al que hizo eso, ya se arrepintió, porque lo entregaron a Satanás. Pero hay gente, hermano, que no le gusta un mensaje que lo confronte. Uy, no, no. Yo no. Yo lo que necesito, me regañan en mi trabajo, me regañan en mi casa, me regaña mi suegra, me regaña mi mujer, y vengo a la iglesia y me regaña el pastor. No, yo vengo para que me consuelen de las grandes regañadas que me dieron allá. No, pues te vamos a volver a regañar por ser, me iba a salir una palabra de mi pueblo. No, desde luego, yo no hablo de eso, pero por ser, en México le darían mandilón. En mi tierra le dirían nahuilón. Que te regaña tu suegra y tu mujer también. Estás en la calle, papadito. Bueno, mejor sigamos aquí. Entonces, Señor Jesús, esa brecha viene como consecuencia que la gente no quiere que la confronten. Ay, no, que me profeticen lo que es bonito. Yo quiero llorar y salir de la iglesia. No, pues a veces hay que amonestar, a veces hay que exhortar, a veces hay que consolar. Sí, y es un poco complicado, no un poco, es muy complicado, y el único que lo puede hacer es Dios. Porque en el mismo servicio, en la misma predicación,
El Señor está consolando a unos y está regañando a otros, pero eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Agarra las palabras del mismo predicador, esta le corresponde a aquel. Es impresionante, Dios. Bueno, sigamos pues, sigamos. ¿De qué otra manera solo una cosita más. Si así está la casa, queriendo solo rosas y que le tiren pétalos de rosas y besos y que se ofendió porque no le dieron la mano, ni lo saludaron, ni le dieron un like a su publicación, estamos en la calle, hermano. Sinceramente. Estamos en la calle. Esa casa tiene una brecha y eso va a hacer que se destruya esa casa. Y es importante que lo digamos. Mire, porque si no se dice, va a ser un pecado que va a abrir la brecha. Sigamos porque me queda un poco tiempo para terminar esta parte del mensaje y hay muchas cosas que tenemos que decir, hermano. Mire, cuando a mí el Señor me llamó al ministerio apostólico, porque primero me llamó al ministerio magistral y después al ministerio pastoral, con versículos bíblicos en cada uno de esos eventos, pero cuando me llamó al ministerio apostólico, me llamó con Isaías capítulo 58. Y en Isaías capítulo 58 hay una promesa que dice, entonces serás llamado reparador de brechas. Reparador de brechas. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es reparar brechas en este ministerio al cual el Señor a mí me llamó y a todos los que están conmigo en esta red ministerial. Somos reparadores de brechas. Sí. Bueno, pero eso lo vamos a ver después. Así menos que voy a terminar a tiempo a usted. Miremos otro. Mire este está en la Biblia Kadosh Internacional. Proverbios 25-28. Como ciudad con brecha y sin muros es una persona que hace cualquier cosa sin consejo. Uy. Platiquemos entonces. Como ciudad con brecha y sin muros es una persona que hace cualquier cosa sin consejo. Entonces una brecha en una casa se abre cuando la gente se la lleva de que sabe todo y no pide consejo. Cuando la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, que uno debe esperar, uno debería estar esperando la voz de Dios en un mensaje, esperar que Dios le confirme las cosas a uno en un mensaje, y si eso no se da, esperar, pedir un consejo, pedir una ayuda, y si eso se tarda, esperarse, porque es parte del proceso que Dios está dando. Eso es importante que nosotros lo tengamos bien claro. Entonces, déjeme ponerle un ejemplo. A veces yo, antes, todavía el año pasado, antepasado y el antepasado, y cuando en algún momento iba a hacer una visita apostólica a alguna iglesia de fuera del país, ya sea México, Canadá, Estados Unidos, y a veces también en España, y a veces en Sudamérica. Y yo llegaba y de repente encontraba ovejitas de aquí en la zona 5. Ay, apóstol, yo soy su ovejita de la zona 5. Pero no estás en la zona 5, estás en Canadá, estás aquí en Estados Unidos. Ay, sí, es que me vine, porque es tan difícil hablar con usted, hermano, y por eso yo me vine así, me vine mojada, fíjese. Ay, pero viera que ahorita me está costando aquí, me persigue la migra, no me cuesta, no puedo pagar el apartamento, y yo no sé qué voy a hacer. Y dice, ¿y qué hago? Ahora sí me pedís consejo. ¿Por qué no me pediste consejo antes de venirte? O como aquellos cuates que llegan con uno al rato, que ya uno lo mira como con 3 y dice, hermano, creo que me voy a divorciar. ¿Y por qué? ¿Y usted qué me aconseja? ¿Me divorcio o no me divorcio? Papayito, pero si no me pediste consejo cuando te casaste. Solo agarraste a la señora y te la llevaste, te la robaste. Y después vienes a pedir consejo para si la dejas. Ah, si tú fuiste el que la agarró, ¿por qué me vas a meter a mí en tus líos ahora? Entonces, lo vuelvo a leer. Y porque este versículo la versión que le estoy leyendo se llama la Biblia Kadosh Internacional.
Pero hay otras versiones de este mismo que es impresionante. Tal vez lo vamos a leer. Pero dice, como ciudad con brecha, sin muros. Es una persona que hace cualquier cosa sin consejo. Ahora, vámonos a otras versiones, porque este texto es impresionante. Vamos a ver, Proverbios 25, 28. Le vamos a poner aquí hasta arriba. Mire cómo dice, aquí ya no dice con brecha, sino que dice sin murallas e invadida, como ciudad invadida. Y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Mire cómo dice la Biblia textual, esta es más cardíaca. Ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su pasión. Mire cómo dice la 1909. Como ciudad derribada y sin muros el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¡Jalá, qué tremendo! Mire esta Biblia al día, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Vamos a ver. Sí mismo. No tiene control de sí mismo, no domina su ánimo, dice la Castilian. Mire la Biblia, el lenguaje sencillo. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Bueno, entonces, en cada una de estas versiones, nosotros podríamos sacar, creo yo, una enseñanza y un mensaje. Pero si no controlas tu carácter, entonces tu casa tiene una brecha y puede ser invadida. Ay, no, hermano, es que yo cuando sentí, ya le había pegado la primera trompa. ¿Cómo así? No te diste cuenta. No, entonces estás endemoniado por lo menos. Ay, no, hermano, diría la hermana, yo cuando sentí ya le había tirado la plancha. La olla que estaba hirviendo el caldo se lo tiré, hermano. Y cuando sentí. Su casa tiene brecha. Usted tiene que aprender. La Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si no tienes dominio propio, yo entiendo, hermano, yo entiendo que a veces uno pelea y cuando dijo 2, 3 cosas que al ratito dice, no, pero ¿cómo dije semejante tontería, hombre? Y entonces por eso también la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, yo entiendo que pueden haber esos problemas, pero si no se controla la pasión, si no se controla el carácter, si no tiene rienda, es una ciudad con brecha. Y lo que nosotros necesitamos es cerrar las brechas para que se restaure esa casa pequeña y la casa grande sea poderosa. Una iglesia en donde los matrimonios se aman, se respetan, se cuidan, se protegen. Eso es lo que necesitamos. Pero si en lo microscópico las células se están desmoronando, entonces esa entidad no va a permanecer. Y el Señor, gracias a Dios que nos basamos en la profecía que el Señor dijo, ¿verdad? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces por eso viene la promesa de restauración de Malaquías 4, 5 y 6. Capítulo 4, pues, versículos 5 y 6. Entonces, amados, creo que este es un tema que debemos de seguir desgranando, ¿verdad? Para poder seguir entendiendo. Yo creo que en esta pandemia nos hemos enfocado en mucha temática muy importante. Cuando digo no me refiero a mí, me refiero al cuerpo ministerial de la Iglesia de Cristo. No me refiero a Benecer, de la Iglesia de Cristo. Y nos hemos puesto a trabajar muchas áreas, gracias a Dios. Pero una que no podemos descuidar es lo que está sucediendo en la casa.
Sí, ahora tenemos 4 meses de estar, 5 meses, 6, vamos para 6, ya ni me acuerdo hasta cuántos tenemos de estar en la casa. Ahí algo debe estar pasando. Y lo que debe estar pasando es lo que Dios tenía planificado. Que tu casa va a ser restaurada, que tu casa va a ser bendecida. Que en caso de que el Señor se tardara en venir, lo cual dudo, pero Él es soberano y Él hace como Él sabe y como quiere. En caso de que Él se tardara, tus hijos que vivieron en este año se van a recordar después. Yo me acuerdo del año de la pandemia, qué lindo. Todo el año tuve a mi papá en la casa. Bien bravo, pero ahí lo tenía. Entonces, que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, yo ministro restauración sobre tu pueblo. Lo hago de parte de tu palabra, de parte de tu promesa, con la guianza del Espíritu Santo, y lo hago en tu nombre. Trae restauración sobre cada uno de los hogares que estamos conectados en este momento, y aún aquellos, Señor, intercedemos por aquellos que no se pudieron o no quisieron conectarse. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendice mi casa. Dígale ahí en donde está, dígale, bendice mi casa. Así como esa oración que hizo Jabes, dígale, bendice mi casa, bendíceme, bendice a mis hijos, Señor, bendice a los míos, bendice a mi cónyuge, bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, y ya sabe, ¿verdad?, que tenemos el retiro. Mañana martes nos volvemos a ver y quizá continuemos con este tema. Quizá, si el Señor así lo permite. Miércoles, jueves y viernes, retiro. Nos vemos pronto. Dios le bendiga. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.